La trilogía del Baztán se inspira en el caso real de una bebé que fue asesinada en la comarca de Lesaca, en el País Vasco, por un culto en los años 70 y 80. Esto aparece en la segunda y tercera película. Justo a 1 hora y 38 minutos, que 3 más 8 daría 11, secuestran a un bebé para un ritual y curiosamente hay una riada. Aparece a través del folclore una secta durmiente y desactivada en apariencia. También aparece el tema del tarot, crímenes seriales inspirados en la pose mariana y en la hostia eucarística, cadáveres a los que les faltan partes del cuerpo que recuerdan a crímenes como el de Dolores Donoso, Alcácer o Macastre, o al crimen de Margot. Paganismo antiguo, catarismo, Opus Dei, un clima de misterio tenebroso y envolvente, la invocación de personajes mitológicos del folclore ancestral vasco, la tesis del mal original y un caso real que inspiró la saga y que nunca se ha resuelto. Los miembros de la secta que cometieron el crimen han continuado con sus vidas y probablemente conozcan la saga o han tenido conocimiento de la publicación de los libros. El mundo rural, alejado de la civilización como reservorio de las profundidades abismales, de los traumas familiares que no se resolvieron, de la obsesión psicopática por rememorar de una manera invertida un paganismo atávico, ancestral. También es un reservorio intuitivo, el mundo rural y folclórico que no sigue la visión lineal o superficial o de interpretaciones superficiales para resolver ciertos misterios. El Basajaun, como ser protector, es el Animus de Amaya y la madre de Amaya, la oscura sacerdotisa que se inmola sobre el río del pueblo que aparece en la saga. De Olizande, creo que Elizondo. La Basandere es Amaya, la pareja del Basajaun. Andere, Basajaun y Basandere. Andere además significa señora en íbero antiguo. Tártalo, que es otra criatura mitológica que aparece en la saga, pertenece al folclore vascuence, representa ese culto en la sombra ancestral de criptogrupos y criptolinajes como el carnaval satánico y ocultista, pagano y sacrificial de la nobleza negra veneciana. Tártalo además es el culto oscuro que ofrenda sacrificios a cambio de un mejor estatus. Ahora vamos con el análisis de King Kong, la película King Kong. El mundo moderno, con sus crisis periódicas, sacrifica a la protagonista para vivir en la miseria y en la pobreza sin ningún propósito. Pero en el mundo primitivo es sacrificada para reencontrarse con su Animus, que sería el gorila gigante. Y entonces en lo primitivo mítico, lo primitivo y ancestral se encuentra su parte reprimida. La calavera tiene que ver con la muerte, con la bóveda celeste, con lo vacío, con la concavidad y lo convexo, que es el nombre de la isla que se llama la Isla de la Calavera. La isla además es un reservorio de lo ancestral, de lo reprimido y de lo olvidado, de los peligros que entraña esa naturaleza oscura que fue sepultada. Y el personaje de Carl Denham, el director de la película, no valora el encuentro con lo misterioso y lo mítico. Es el arquetipo del mercader invertido que busca vender el reservorio de lo ancestral por una mísera entrada, que cuesta $1. La entrada de la isla es un túnel, o podría ser un útero simbólicamente. Hay rocas como gárgolas talladas con la cara del monstruo. Y la protagonista, durante ese momento, cuando se están acercando a la isla, le toma de la mano a su enamorado, presintiendo cierto mal violento que va a emerger dentro de ella. En el minuto 54 de la película, el personaje afroamericano dice que hay que derrotar aquello que infunde miedo, y cita así:
No podíamos comprender por qué estábamos muy lejos y no podíamos recordar, porque viajábamos a la noche de los primeros tiempos, dejando apenas una señal y ningún recuerdo, acostumbrados a verlo bajo la imagen de un monstruo encadenado, pero allí podías ver algo monstruoso y libre. Una cita muy interesante, sacada de una novela que se llama El corazón de la oscuridad. Cuando atraviesan las ruinas de la isla, pues los personajes interpretan el lugar como una tumba olvidada y no como una cuna. Y son tan modernos que no son capaces de apreciar las señales de vida, ya que hay pececillos ensartados en picas listos para ser cocinados. También hay tumbas antropomorfas talladas en la muralla, se escucha un lamento femenino y la cámara enfoca hacia la figura de una serpiente, que yo creo que era una serpiente. La protagonista grita, King Kong responde a su llamada, los nativos se le echan encima y la chamana marca a Anne, a la protagonista, a través de la palabra para que se cumpla la ofrenda. Y el director de la película, que es el mercader invertido, un egoísta, era al que realmente querían matar los nativos en realidad, porque luego se aprovechará del rapto de Anne por lo primitivo para hacer su película. De hecho, el capitán del barco acusa a Carl Denham de ser una cucaracha insensible. Luego Anne se quita el collar de púas y rompe así el ciclo de los sacrificios. La parte del desfiladero insecticida son todas esas partes reprimidas que nos asquean de nosotros mismos. Al volver del viaje, Carl, el director de la película, reemplaza a los verdaderos héroes de la película por unos actores, por unos farsantes que ni están enamorados ni son tan valientes como los protagonistas reales. Y este personaje, el director, siempre se está repitiendo, siempre está prometiendo cosas que no son verdad, para quedar bien. Es el típico queda bien. Y luego vemos que Anne intenta engañar a King Kong haciéndole reír, a pesar de que es el único que aprecia su arte y se ríe de verdad viéndola actuar. Y vemos que es una criatura muy sensible, el presunto monstruo, porque le gusta, por ejemplo, ver los colores del atardecer, y también se aprecia que hay restos de otros gorilas gigantes, como lo había también de presuntas víctimas. El personaje del director de la película, Carl, en vez de haber sido arrestado, pues con los contactos y el enchufismo mafioso de Hollywood y muy oportuno, se vuelve a codear con los que iban tras él porque les conviene, y así se libra de las consecuencias, pero el monstruo hace estragos y por fin parece que este personaje lo va a pagar. Y parece que al final el personaje comprende que el monstruo lo que quería era apreciar de nuevo el atardecer, aunque fuera en el mundo moderno.